Bueno, familia, qué gusto estar aquí con todos ustedes. Realmente me alegra mucho ver esta iglesia tan llena. Ha sido todo un proceso esta semana para mí realmente poder venir delante del Señor para estudiar este pasaje, porque estamos en una parte de este libro de Juan que es sumamente importante y retadora, si lo podemos decir de alguna forma. Hemos estado estudiando este increíble libro de Juan, donde no podemos olvidar realmente el propósito con el que él escribe. De hecho, si vemos Juan en capítulo 20, justo el que vamos a estar estudiando el día de hoy, versículo 30 dice: muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Sin embargo, estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. La semana pasada tuvimos una celebración buenísima, porque estábamos justamente recordando la resurrección de Cristo. Y es que la resurrección de Cristo es un evento que deberíamos realmente celebrar como cristianos. Todo aquel que ha tomado al Señor, a Jesucristo como Señor y Salvador, es tan importante que saquemos este tiempo para reflexionar y para entender lo que esto significa para nosotros. Este poder ver que la resurrección de Cristo es justamente lo que marca una gran diferencia entre lo que es la verdad y las demás religiones. Si Cristo no hubiera resucitado, dice Pablo, seríamos dignos de ser los más desdichados del mundo, porque no tendríamos ningún tipo de esperanza. Si viviéramos solo para este mundo, para nada sería. Si Cristo no hubiera resucitado, no habría esperanza para que nosotros resucitemos con Él y vivamos una eternidad junto a Él. Pero Cristo resucitó, y eso es justamente lo que estábamos celebrando, que Él vino, que Él tomó todo el peso de nuestros pecados, que murió en la cruz pagando así la deuda que teníamos con Dios, porque Dios es justo. Y por su gracia nos ha dado entonces esta santificación, esta reconciliación con el Padre, para que hoy podamos realmente llamarlo Padre. Aquí estamos. Es una celebración que realmente es muy importante que tomemos en cuenta. Yo sé que se dice mucho que uno debería recordarse de esto todos los días, pero creo que el Señor fue muy intencionado con el pueblo de Israel en decirles: celebren la Pascua, por ejemplo, celebren las fiestas de los tabernáculos, las fiestas de las enramadas, celebren, recuerden que yo que yo los saqué de Egipto, recuerden que yo morí en la cruz por ustedes. Entonces, nada más quería devolverme un poquito a la semana pasada y animarlos a que realmente celebremos este hecho que ha marcado nuestras vidas. Este hecho que gracias a la obra de Cristo en la cruz es que nuestras vidas pueden ser realmente transformadas. Y hoy lo que vamos a estar haciendo es terminando el capítulo 20 entonces de Juan. Entonces, ¿qué les parece si oramos y vamos al texto? Gracias, Señor, porque has sido bueno con nosotros. Te pido realmente que tu Espíritu Santo me guíe para hablar según tu voluntad, y te pido también que prepares nuestros corazones para recibir lo que hoy tenés para nosotros. Gracias por tu obra en la cruz. Gracias por restaurarnos, y permítenos, Señor, vivir acorde a tu palabra. Vamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, esta segunda parte es bien importante e interesante, porque es justamente el momento donde por primera vez Jesús se presenta a sus discípulos después de haber resucitado. La vez pasada vimos que María y dos de los discípulos de Jesús, Juan y Pedro, llegaron a la tumba. Sin embargo, la tumba estaba vacía, y los ángeles en otros evangelios nos dicen: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Y de hecho los manda a ellos a contarle al resto.
Sin embargo, María Magdalena se queda ahí y Jesús se le presenta directamente. Tiene un encuentro particular que estoy seguro que cambió su vida. Después de esto, María se va a decirle entonces a los discípulos, y este es justamente ese momento en donde ellos están reunidos y Jesús viene a ellos con un propósito muy, muy importante, muy particular, que no me gustaría que pasemos por alto. Entonces, voy a empezar a leer a partir del versículo 19 en la Nueva Biblia de las Américas. Dice: al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Y diciendo esto, les mostró las manos y el costado, y entonces los discípulos se regocijaron a ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: paz a ustedes, como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Y quienes perdonen los pecados, estos les son perdonados, y quienes retengan los pecados, estos les son retenidos. Ahora me gustaría que analicemos que este pasaje en particular está presente en los 4 evangelios. Esto no sucede así con todos. Si vemos la armonía de los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas tienden a compartir muchos, pero Juan seleccionó estos pasajes muy particularmente, como él mismo lo escribe, para que creamos que Jesús es Dios mismo. Pero si los 4 autores decidieron incluir este pasaje en donde el Señor los encomienda, a mí lo que me dice es que este pasaje es importante. Entonces, no me gustaría pasar por alto los otros evangelios para que podamos tener una visión más completa justamente de lo que Jesús hace en este primer encuentro con sus discípulos. Dice Marcos 16, del 14 al 16. Después Jesús se apareció a los 11 discípulos cuando estaban sentados a la mesa, y los reprendió por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Lucas 24, del 44 al 49, los versos anteriores describen ese momento en el que Jesús entra ahí donde ellos están reunidos y ellos se asustan y hasta dicen: esto es un fantasma. Y él les dice: no, o sea, los fantasmas no tienen cuerpo ni huesos, vean. Es más, hasta les pide pescado porque tenía hambre, es súper interesante. Pero después Jesús les dice: esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras y les dijo: así está escrito, que el Cristo padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ustedes son mis testigos de estas cosas, por tanto yo los enviaré con la promesa de mi Padre, pero ustedes permanezcan en la ciudad hasta que sean investidos con poder de lo alto. Y el de Mateo es muy famoso. Yo creo que todos aquí deberíamos sabernoslo de memoria, la verdad. Hay gente que dice que este es otro momento, sin embargo, es la misma encomienda, es la misma comisión, y hace Mateo entonces 28, del 16 al 20. Pero los 11 se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había señalado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaron. Y acercándose Jesús les dijo: toda la autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes
todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, estamos en un momento súper particular en donde Jesús aprovecha este impacto, esta reacción, este miedo que tienen ellos también. Estamos hablando de que Jesús acababa de morir y es su esperanza, era su maestro. O sea, la esperanza de redención para Israel, que ellos tanto habían escuchado como el Mesías, acababa de morir. O sea, para ellos en ese momento el mundo se cayó. Entonces no es difícil de entender lo que está en sus corazones en este momento. Pero me encanta ver cómo Jesús viene. Y quiero analizar 3 cosas específicas que Jesús hace en este momento para animar a sus discípulos y para encomendarlos también. Dice el versículo 19, regresando a Juan, que en ese día Él llegó en medio de ellos cuando estaban con miedo de los judíos y les dijo: paz a ustedes. Y más adelante en el 21 les dice otra vez: paz a ustedes. Y esto me encanta, porque cuando hablamos de que Jesús viene en ese momento de temor, Él sabe las necesidades de sus discípulos, Él sabe lo que está pasando. De hecho, los otros evangelios nos explican un poco más que estaban nerviosos, que más bien donde lo ven no lo reconocen algunos están incrédulos, o sea, no saben qué está pasando, se asustan al verlo y Él les dice: paz a ustedes. Creo que esta frase definitivamente tuvo que haber calado en el corazón de ellos, porque si recordamos hace unas semanas, Juan ya nos había descrito que una de las cosas que Jesús hizo antes de irse, justo cuando les estaba diciendo que se iba a ir, era dejarles su paz. Juan 14, del 25 al 29 dice: estas cosas les he dicho. Les está diciendo: me voy a ir, básicamente, pero voy a regresar a ustedes. Les dice: estas cosas les he dicho estando con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. La paz les dejo. Y ese es el momento en el que estoy seguro que ellos se tuvieron que haber devuelto cuando el Señor les estaba hablando estas cosas. Mi paz les doy, y no se la doy como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo. Oyeron que les dije: me voy y vendré a ustedes. Si me aman, se regocijarían porque voy al Padre, ya que el Padre es mayor que yo. Y se los he dicho ahora, antes de que suceda. Ojo, qué interesante. Él lo había anunciado particularmente con el propósito de que hoy que sucede esto, donde Él se presenta a ellos, donde Él ha regresado, ellos se acuerden de sus palabras. Les dice: se los he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. El Señor nos da su paz en medio de los momentos de angustia, en medio de los momentos de dificultad, en medio de los momentos en los que dudamos incluso de quién es Él, incluso donde nuestra esperanza o nuestra fe que estaba puesta en este Mesías que acababa de morir, para nosotros momentos en los que podemos dejar de creer que realmente Él es bueno, porque tal vez alguna situación difícil sucedió. Él se presenta ante nosotros y nos recuerda lo que ya nos había dicho. Y nos dice: paz a ustedes, reciban mi Espíritu Santo. Esta paz que Filipenses nos describe como que sobrepasa todo entendimiento, yo creo fielmente de que está basada en un conocimiento de quién es Jesús, en un recuerdo de sus palabras, en un recuerdo de sus promesas. Ahora leíamos Salmo 9, 9 y 10, donde nos dice que el Señor no nos abandona, que Él es nuestro refugio. Y ahí es cuando las palabras de Dios tienen que llegar a nuestro corazón y a nuestra mente cuando estamos justamente en procesos de dificultad.
Cuando estamos en esta necesidad, ahí es donde es más importante venir a la palabra y recordar quién es Cristo, quién es Dios, este Dios fiel que nos acompaña, que nos guía, quien es nuestro refugio, quien es nuestro sanador, este Señor de los ejércitos que va delante de nosotros como estandarte en nuestras peleas, este Señor que ha peleado justamente en nuestras guerras y nos ha dado la victoria a través de Jesucristo, este Señor que realmente nos consuela en nuestra necesidad, este Señor que nos promete que todas las cosas obran para el bien de aquellos que han sido llamados de acuerdo a sus propósitos. Es su palabra la que viene a nosotros para darnos su paz. Pero esta es una promesa que tenemos y que tenemos que realmente tomarla y hacerla propia, porque es súper importante justamente para lo que viene después. Hace un tiempo tuve la oportunidad de ir a India a compartir con pastores. Fue una experiencia que realmente cambia toda nuestra perspectiva en cuanto a lo que es la vida cristiana. A mí me correspondía enseñar en algún momento sobre Primera de Samuel. Y fue todo un proceso muy lindo donde el Señor, al final, a que más le habló fue a mí. En algún momento llega uno de los pastores que estaban ahí participando y me cuenta esta anécdota que él tenía, que realmente es impresionante lo que el Señor está haciendo allá. Dice que en algún momento estos religiosos, en la zona donde yo estaba había mucho musulmán y había mucho también de hindú como tal, pero hay grupos muy extremistas que buscan matar a los cristianos. Esa es una realidad que nosotros no vivimos y sin embargo deberíamos ser cada vez más conscientes de que hay una enorme necesidad del evangelio en otros países. Pero bueno, el asunto es que llega este pastor y me cuenta esta anécdota donde él estaba huyendo justamente de este grupo de extremistas porque lo querían matar. Ellos eran pastores de diferentes regiones, entonces los estaban persiguiendo, los querían matar. Dice, él en este momento estaba huyendo, de pronto encuentra un árbol y se subió al árbol y se escondió ahí. Y que él estaba muy, muy, muy nervioso. Y que lo que él hizo fue nada más orar, buscar al Señor en ese momento, y que él experimentó esta paz de quién es Dios. Dice que él podía escuchar a la gente abajo suyo, debajo de este árbol, y que él simplemente se quedó en silencio, confiando en el Señor. Estuvo como 2 o 3 días, porque la gente no se cansaba, y se quedó ahí hasta que ya se fueron, y el Señor milagrosamente rescató su vida en este momento. Yo me acuerdo hablar con ellos y decir como, yo vengo según yo a enseñar y aquí el que más está aprendiendo soy yo. Pero es en esos momentos en donde nos dejamos ser utilizados por el Señor, donde experimentamos su paz y su poder y sus promesas en nuestra vida. Ahora, la segunda cosa que hace Jesús, que me parece interesante de analizar, está en el versículo 22, que dice que después de esto sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, estos les son perdonados, y a quienes retengan los pecados, estos les son retenidos. Es interesante porque el Espíritu Santo ya había sido profetizado 800 años antes a través del profeta Joel. Jesús lo había mencionado también, como lo decía en Juan 14. Más adelante vemos también a Lucas hablando en Hechos 1:8
recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y serán mis testigos en Judea, en Jerusalén, en Samaria y hasta los fines de la tierra. Y vemos después el cumplimiento total en Hechos 2, cuando vemos el famoso evento de Pentecostés. Pero en este momento es muy particular, porque Él les dice: pasa a ustedes y reciban mi Espíritu Santo. En Lucas veíamos que Jesús les había prometido que el Espíritu Santo les iba a ayudar a entender las palabras de Jesús, les iba a recordar las palabras de Jesús. Y el Espíritu Santo es realmente este consolador que también nos había sido prometido. Es un momento muy, muy importante, porque Jesús aquí también establece las bases de la iglesia. Pero hablando particularmente del Espíritu Santo, me gustaría que recordemos cuál es su función también, o algunas de sus funciones, algunas de las cosas que Él hace por nosotros. Recordemos que el Espíritu Santo es quien nos convence al final de pecado, de justicia y de juicio, según Juan 16:8. Y es la garantía también que tenemos delante del Padre de que hemos sido rescatados. Dice Efesios 1, del 3 al 14: en Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en Él con el espíritu de la promesa, que nos fue dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Entonces, veamos un poco esta figura del Espíritu Santo, porque muchas veces tratamos de quedarnos solo en conocimiento, solo en teoría, y no le damos este espacio que Él tiene. Y realmente es importante permitir que el Espíritu Santo nos guíe a lo que es su misión. Dice Juan entonces que Él es quien nos convence de lo que está mal en nosotros, de nuestra necesidad de un Salvador, de nuestro pecado como tal. Él es quien actúa en nuestro corazón directamente para que podamos ser entonces transformados por medio de la sangre de Cristo. Es súper, súper importante esta parte. Y aparte de eso, una vez que Él ha actuado, que nos ha convencido de que necesitamos a Cristo, de que necesitamos entregar nuestra vida, que tenemos que arrepentirnos, porque no ha habido uno solo bueno, todos hemos caído cortos de la gracia de Dios, y Él nos ha convencido de esto y transforma nuestros corazones. Nos dice Efesios, Pablo a través de la carta a los Efesios, que hemos sido sellados con su Espíritu Santo. Esta es la garantía que tenemos delante del Padre, que Él nos ha sellado y que Él nos ha transformado. Pero lo que vemos en Hechos 1:8, a mí me llama mucho la atención, porque si bien el Espíritu Santo viene a convencernos de nuestra necesidad, viene a darnos esta certeza que tenemos en Cristo, de que no hay nadie ni nada que nos pueda alejar de su amor. También yo lo que veo es que el Espíritu Santo nos ha sido dado con un propósito muy claro. Como les decía, Hechos 1:8 dice: recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces, hay un propósito detrás de que el Espíritu Santo esté ahora en nosotros. Me acuerdo en algún momento escuchar a alguien diciendo que si la vida cristiana fuera solo de que la gente se convierta, lo mejor que podríamos hacer es que cuando acepten a Cristo los matamos, porque ya se van al cielo y se acabó. Y sabemos que eso no es así. Eso lo decía claramente de una forma jocosa, porque sabemos que una vez que una vida ha sido transformada, tiene propósito en Cristo, tiene una misión en Cristo, tiene un llamado en Cristo, porque el Señor nos ha dado, o Efesios mismo lo dice, Él nos ha salvado y nos ha elegido desde antes de la creación del mundo para buenas obras. El Señor nos tiene
con un rol importante acá. Él nos ha dado entonces su misión, nos dio entonces su paz, nos dio a su Espíritu Santo y nos da su misión. Él les dijo: paz a ustedes, y como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. Justamente el título de esta, yo sé que ya voy por la mitad, pero el título de esta enseñanza es En misión con Cristo. Porque hemos sido llamados a estar en misión con Él. Cuando Jesús se presenta a sus discípulos, lo hace para encomendarlos. De hecho, es interesante porque tal vez los otros evangelios son más claros en lo que significa esta misión. Jesús lo había dicho ya en Juan 17, orándole al Padre: como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y entonces lo que me gustaría es ver qué significa esto. Hemos sido enviados. ¿Enviados a qué? ¿Qué significó para sus discípulos y qué significa hoy para nosotros? Como les decía, tal vez los otros evangelios son un poco más claros y nos dan un panorama más completo. Entonces me quiero devolver unos versículos. En Marcos 16:15 dice: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Lucas 24:46. Así está escrito, que el Cristo padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día. Y en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Y Mateo, como les decía, que es el que deberíamos sabernos: toda la autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido dada, y por lo tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces me gustaría que nos hagamos algunas preguntas sobre este texto. ¿Cuál es el rol específico al que el Señor te ha mandado en esta misión que tenemos justamente con Él, que nos ha encomendado como iglesia? ¿Quiénes son los que están a tu alrededor que no conocen el mensaje de Cristo, que estás dispuesto a sacrificar con tal de ser obediente? Dice John Piper una frase que es muy conocida, que cuando se trata de la gran comisión solamente tenemos 3 opciones: ir, enviar o desobedecer. Y quiero que quedemos bien claros en esto, porque por mucho tiempo se ha creído que ir a otras naciones es solo tarea de algunos escogidos, alguna élite religiosa, y eso es totalmente falso. Si bien no todos vamos a ir, todos debemos participar, porque esta orden, Jesús lo dijo muy claro: toda la autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido dada. Y por lo tanto, ese por lo tanto es clave, porque ya Él nos está diciendo que Él tiene toda la autoridad, y esto es un mandato. Y la orden no es ir. Si vemos los textos originales, cuando se traduce este ir, esto es más como un mientras van, es como un continuo. Y el imperativo, la orden como tal, es: hagan discípulos. Y después nos dice cómo hacerlos: enseñándoles a obedecer todo lo que nos ha enseñado, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, aquí la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿cómo estoy participando de la gran comisión? Y de nuevo, si bien las misiones son súper importantes, que debería estar en nuestra mente, también tenemos que hablar de las personas a nuestro alrededor. ¿Quiénes son esas personas en sus trabajos que no conocen al Señor? En su universidad, en su barrio, aquí mismo en Santana.
hemos realmente sido discípulos del Señor y hemos sido entonces estos enviados, encomendados por Él a compartir las buenas nuevas del Evangelio. Jesús dice esta parte de que los que sean perdonados, sus pecados les serán perdonados y los que no, no. Y ha generado confusión. Sin embargo, yo creo que lo importante es que entendamos que en medio del establecimiento de la iglesia, el Señor nos ha encomendado un mensaje que es importantísimo y que solamente, solamente a través de Él podemos hallar el perdón de pecados. Él mismo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces Él nos ha encomendado una tarea que es realmente importante y que es contraria a todas las tendencias de la humanidad. Ahora todo el mundo quiere buscar algún tipo de espiritualidad en donde se dice que buscan a Dios, pero es un Dios creado según sus ideales o según sus gustos. Es un Dios centrado en lo que ellos quieren y ya. Y sabemos nosotros que esto no es así. La única forma en la que podemos ser reconciliados con Dios es a través de Jesucristo. Y este mensaje le ha sido encomendado a todos aquellos que hemos recibido al Señor como Señor y Salvador. Y Él nos ha dado esta orden clara de ir a compartirlo con otros y a ser discípulos. Ahora, yo sé que ustedes pueden decir: bueno, ¿y qué hago? ¿Qué hacemos? ¿Cómo funciona esto? Y realmente nosotros estamos trabajando en pro de brindar oportunidades. Como una iglesia hemos querido ser obedientes y como un solo cuerpo estamos trabajando realmente en abrir estos espacios para poder participar en la gran comisión. Sin embargo, eso es un llamado personal y estoy seguro que el Señor está poniendo oportunidades a su alrededor para que usted haga la obra. Pero de nuevo, como semilla queremos abrir estas oportunidades. Estamos trabajando como equipo. Estamos buscando recursos para equiparnos en qué es lo que significa realmente esta gran comisión y ir a otras naciones. Este amor por lo que apasiona a Dios mismo, que son las naciones como tal. Jesús le dijo a Moisés, entonces tenemos que ver le dijo a Abraham, desde que Él lo llama, le dice: a través de tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Jesús escoge al pueblo de Israel para que bendiga, para que a través de ellos venga la bendición al mundo totalmente. Entonces queremos entender qué significa esto, queremos buscar y vamos a hacer todo un proceso para que juntos como iglesia podamos aprender más. Estamos fortaleciendo también el eje compasión, que incluye todo lo que es acción semilla, evangelismo, misiones, y estamos analizando las necesidades de nuestra comunidad. Estamos buscando esas oportunidades y esas necesidades que hay para poder intencionalmente abarcarlas. Hemos estado trabajando para fortalecer justamente este eje, entonces, en donde se ha destinado una parte del presupuesto para el eje de compasión. Entonces ustedes pueden también tener esta seguridad que en todo lo que ustedes dan, una parte va a tener este efecto hacia las personas que no conocen al Señor y hacia las naciones. Creo que es importante que recordemos que el Señor en su gracia ha puesto personas que han dado a la iglesia antes de que nosotros llegáramos. Y por eso es que usted y yo estamos hoy acá, en este lugar, que tiene un costo. Y esto viéndolo de una forma tal vez como humana. Alguien dio para que nosotros estemos aquí. Y nosotros damos para todos aquellos que conocerán. Pero también damos como obediencia, como alabanza al Señor, porque hemos sido llamados a ser administradores de los recursos. Y parte de esta administración es dar para la extensión de su reino. Entonces,
Si usted se lo preguntaba, esta es una forma importante en la que puede participar de la Gran Comisión también. Sin embargo, no es la única. También estamos uniéndonos con personas y con organizaciones que están apasionadas por las misiones internacionales para buscar oportunidades para todos aquellos acá que han sido llamados a ir también. De hecho, Verónica, mi esposa, y yo, junto con varias personas de Semilla, de esta congregación, hemos entrado en todo un proceso con otras personas también de una congregación hermana en la que nos hemos comprometido a prepararnos para ir a Asia en 2024 en obediencia a nuestro llamado a las misiones transculturales. Entonces, lo que les estoy diciendo acá es solamente una pincelada de todo lo que estamos trabajando dentro de Semilla para crear estos espacios, para que ustedes también puedan participar en la gran comisión, para que como un solo cuerpo, juntos, podamos entonces llevar este mensaje a los que están acá cerca y a los que están también muy lejos. Recordemos que hay personas que no tienen acceso al Evangelio desde ningún punto. O sea, es inimaginable que hay sectores que no hay ni un solo cristiano, que la Biblia no está en su idioma, que ni siquiera tienen escritura, entonces no se puede ni siquiera traducir la Biblia a su idioma. Hay demasiados retos y yo sé que parece muy inalcanzable, pero si todos nos unimos, podemos generar realmente un cambio, y a eso es lo que el Señor nos ha enviado. Entonces vamos a seguir rápidamente con los versos que tenemos el día de hoy. Recapitulando, el Señor entonces en estos momentos nos ha dado su paz, su Espíritu Santo, y nos ha dado también su misión. Dice el verso 24, Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les dijo, si no veo sus manos, la señal de los clavos, y meto el dedo en el lugar de los clavos y pongo la mano en su costado, no creeré. 8 días después, Jesús estaba otra vez dentro y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. Luego les dijo a Tomás, acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende tu mano y toca mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Señor mío y Dios mío, le dijo Tomás, ¿por qué me has? Y Jesús le dijo, porque me has visto, has creído. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Ahora, mi primera pregunta es, ¿quién era este Tomás? En Juan lo vimos en el capítulo 11, versículo 16, cuando Jesús les dice que va a regresar a Judea porque Lázaro está muy enfermo, acaba de recibir la noticia. Pero cuando Jesús les dice eso, los discípulos dicen, Señor, o sea, acaban de intentar matarnos allá, ¿cómo vamos a regresar a Judea? Y entonces justamente Tomás es el que llega y dice, de ahí sí, vamos a morir también con Lázaro. Es una persona que a mí lo que me muestra es como este sentido sarcástico, negativo, incrédulo realmente del poder de Dios. En Juan 14:5, cuando Jesús le está diciendo que él va a ir al Padre, en algún momento Tomás ya se vuelve y dice, Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a ver el camino? Entonces, de nuevo, es esta persona que no ha entendido nada de lo que Jesús está diciendo, y hoy su incredulidad se ve así representada al máximo. Si yo no veo el hueco aquí de los clavos, si yo no veo, o sea, si no toco su costado y pongo mi dedo ahí, no les voy a creer. Y sin embargo vemos a un Jesús misericordioso, que Él llega y se presenta de nuevo ante ellos. Vuelve a traer su paz, vuelve a traer este recuerdo de lo que ya Él les había dicho.
y se adelanta directamente a Tomás y le dice: acerca aquí tu dedo, mira mis manos, extiende aquí tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Después de esto, la única reacción posible de Tomás fue simplemente entender que estaba delante del Dios Todopoderoso, el Cristo resucitado. Y dice: Señor mío y Dios mío. En medio de esta enseñanza, yo sé que hay momentos en los que podemos ser medio incrédulos, podemos ser tal vez como Tomás. Muchas veces no se nos ha enseñado que realmente tenemos esta responsabilidad una vez que somos creyentes. O simplemente hay cosas que no nos gustan, hay cosas que nos van a incomodar. Sin embargo, yo veo a un Jesús que se presenta personalmente y trata con las necesidades específicas de las personas. La semana pasada vimos a un Jesús presentándose directamente con María Magdalena, muy personal. Esta vez lo vemos presentándose a Tomás, justamente cubriendo sus exigencias. Tomás le dijo: si no veo sus manos y pongo el dedo ahí donde van los clavos, y si no pongo mi mano en su costado, no les voy a creer. Y justamente eso fue lo que dijo Jesús: Tomás, acércate, mira mis manos, pon tu dedo acá y extiende tu mano hacia mi costado. Dichosos aquellos que sin ver han creído. La otra semana también veremos la redención de Pedro. Entonces, de nuevo, vemos a un Jesús personal, que en medio de nuestras dudas, que en medio de nuestra incredulidad, Él se presenta a nosotros. Así que yo oro realmente que el Señor pueda hacernos entender el llamado que tenemos. Que una vez que lo hemos conocido, Él nos ha dado su paz para sobrellevar todas las necesidades que tenemos en este mundo. Porque el Señor dijo: o sea, en este mundo van a tener aflicción, pero tranquilos, yo he vencido al mundo. Nos ha dado su Espíritu Santo, y con su Espíritu Santo esta garantía de salvación y este poder para ser sus testigos a donde sea que Él nos llame. Y claramente nos ha dado entonces su misión. Nos ha encomendado el mensaje del Evangelio, este mensaje que tiene el poder de transformar vidas, este mensaje que tiene el poder de transformar la sociedad completa. Ahora nosotros estábamos en México con los pastores y era impresionante ver la obra de Dios en un lugar que se llama El Recobro. No voy a detenerme mucho, pero más adelante les contaremos más al respecto. Pero yo pude ver ahí la suficiencia de la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo con personas que todas tenían algún tipo de limitante física o intelectual también, y ver cómo a través de la palabra era impresionante verlos cuidándose unos a otros, todos con algún tipo de discapacidad. Y todos recitando la palabra de Dios de memoria. Y yo decía, a veces yo pongo excusas en que no me aprendo los versos porque no tengo tiempo, tengo mala memoria o lo que sea. Y veo a estos niños y jóvenes y adultos con discapacidades de todo tipo recitando la palabra de Dios. Y eso fue sin duda un golpe a nuestro corazón. Y tenemos que creerle al Señor, que Él es quien está con nosotros. Y Él nos prometió que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces no nos olvidemos del propósito justamente de este libro, que fue escrita por Juan al final de este capítulo.
de que todas estas cosas se escribieron para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que al creer tengan vida en su nombre. Padre, gracias por este tiempo en el que hemos podido estudiar tu palabra. Realmente te pido que pongas tu Espíritu Santo en nuestros corazones, que nos hagas entender lo bueno que has sido con nosotros, tu gracia y tu favor para nosotros, que nos has rescatado, que lo que merecíamos era la muerte como el precio de nuestros pecados. Sin embargo, has sido bueno, nos has rescatado, nos has restaurado y nos has enviado. Permítenos entender cuál es nuestro rol en medio de esta misión que nos has dado. Permítenos ser renovados en nuestro corazón, que podamos entender que esta vida no se trata de nuestro éxito, sino que se trata de conocerte, de servirte y de darte gloria. Permítenos tener el amor que tienes por las naciones. Permítenos poder ser sensibles a las necesidades de nuestros prójimos. Permítenos ser sensibles a que todo aquel que muere sin Cristo muere para una eternidad sin ti, Señor. Y qué peor que estar alejado eternamente de nuestro Creador. Permítenos, Señor, realmente tomar decisiones en esta semana que nos permitan acercarnos cada vez más a tu corazón. Permítenos reconocer que no hemos sido fieles a tu llamado y que podamos entonces tomar en serio y reconocer que hemos sido llamados simplemente a ser administradores de todo lo que nos has dado, para que podamos participar entonces en tu misión, que es entonces extender el reino de Dios aquí en la tierra. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús.